Voy a ir explicando el paso a paso. Lo voy a hacer lo más despacio posible para que ustedes puedan eh, observar mi pantalla, ven cómo yo ejecuto cada paso y después de eso, entonces yo hago una pausa y ustedes pueden ir haciendo el modelado conforme yo vaya avanzando. Entonces yo explico la herramienta, hago un par de movimientos y pauso hasta ahí y espero que ustedes lo vayan realizando, ¿vale? Entonces, empecemos. Entonces, yo voy a hacer una serie de ejercicios acá. Lo primero que voy a hacer un cubo perfecto y voy a empezar a partir de este punto de origen, ¿sí? Recordemos que el punto de origen es este. Si yo oprimo la tecla L, entonces noten ustedes que ahí me aparece el lápiz. Entonces tecla L y me aparece el lápiz. Y entonces yo voy a poner el cursor aquí en donde se intersectan el eje Z, que es el de color, la línea de color azul, el eje Y, que es el de color verde, y el eje X, que es el de color rojo. Entonces yo voy a darle clic aquí y entonces voy a jalar el cursor hacia el eje Y, que es el de color verde, y voy a escribir 2, que son 2 metros, le digo Enter, lo jalo para mi lado derecho y noten ustedes que la línea se pone de color rojo y entonces aquí le digo 2 metros y Enter. Recordemos que al yo colocar el cursor en esta dirección o en esta, según donde yo ubique el cursor, ahí es donde SketchUp me va a ayudar a realizar la línea, ¿sí? Si yo necesito hacer la línea a este lado de acá y pongo el cursor por acá, pues no se va a realizar la línea hacia este lado de acá, sino que se va a realizar hacia donde está apuntando el lápiz. Entonces yo voy a colocar el cursor acá. Noten que yo aquí no lo voy a colocar hasta aquí, hasta donde está el eje de color rojo, que es el eje X, sino que simplemente le voy a indicar a SketchUp que mi línea tiene que realizarse hasta hacia este lado de acá. ¿Listo? Entonces, para que la línea me quede totalmente en ese ángulo recto, ¿sí? Entonces tiene que estar de color verde. ¿Listo? Y noten que aquí a este lado derecho, parte derecha inferior, aquí se coloca el nombre de longitud, ¿sí? Y aquí se coloca la dimensión desde el punto de origen donde estoy iniciando la línea. Entonces yo jalo el cursor para acá, sin necesidad de que yo lleve el cursor hasta acá y le indique, le dé clic acá, no, sino simplemente pongo el cursor a este lado de acá, entonces yo le voy a decir 2 y le digo Enter. Y lo mismo lo hago hacia este lado de acá, entonces 2 y le digo Enter. ¿Listo? Entonces este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Entonces vuelvo y lo repito. Entonces tecla L, sale de una vez el comando de lápiz y entonces con el lápiz voy a poner el cursor, ¿sí? La punta del lápiz la voy a colocar aquí en el punto de origen, doy clic y jalo el cursor. No tengo que poner el clic sostenido ni nada, sino solamente jalar el cursor. Entonces al jalar el cursor hacia este lado, entonces yo le voy a dar, voy a teclear aquí 2 y le digo Enter. Y luego, entonces voy a jalar el cursor hacia mi derecha, ¿sí? Y le voy a decir 2 y le digo Enter. Luego pongo el cursor hacia mi izquierda, en donde la línea se va a colocar de color verde, y le digo 2 y Enter. Y luego voy a llevar el cursor hacia el punto de origen, hacia el punto inicial, y le digo 2 y Enter. ¿Listo? ¿Me confirman por favor de que ya hayan podido realizarlo? Listo. Ok. Entonces, ya teniendo un cubo de 2 por 2, entonces lo que voy a hacer es darle extrusión. Es decir, que voy a convertir este cubo, este cuadrado, que está plano, que está en 2D, lo voy a convertir a un cubo tridimensional. ¿Cómo hago eso? Voy a poner el cursor aquí
en el comando que se llama empujar tirar, y entonces le voy a dar clic ahí y llevo el cursor. O sea, cuando hablamos de clic, recuerden que es un solo clic, ¿no? Entonces no ni dos clics, ni tres clics, ni tampoco a colocar el clic ahí pegado, sino simplemente un clic, ¿cierto? Suelto el clic, llevo el cursor hacia donde está el cubo. Noten ustedes que cuando yo pongo el cursor aquí encima de este cubo, de este cuadrado, se pone como de un color azuloso, ¿sí? Unos punticos eh, que rellenan todo ese cuadrado y se pone de gris, pasa a ser un azul, ¿sí? Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es darle, pongo el cursor acá encima, le doy un clic, ¿sí? Y subo el cursor, valga la redundancia, hacia arriba y estando el cursor ahí, noten ustedes que a medida que si yo bajo el cursor, noten que aquí donde dice distancia, en esta línea de comando, la dimensión aumenta o disminuye conforme yo mueva el mouse, ¿sí? Hacia arriba entonces aumenta y hacia abajo, pues entonces esa altura que está de por ejemplo de 1,82, si yo bajo el cursor, entonces esa distancia o esa altura se disminuye. Entonces yo lo único que tengo que hacer es poner el cursor, doy barra espaciadora para que me lleve al comando de seleccionar. Entonces voy a darle clic aquí donde dice empujar tirar y le digo clic encima de la superficie y llevo el cursor hacia arriba y le digo 2. Tecleo 2, le digo enter y listo. Recordemos que para panear, ¿sí? O para mover mi objeto 3D, ¿sí? O sea, mi espacio de trabajo, entonces yo voy a dar shift y el botón de scroll, que es la ruedita del ratón, la voy a tener hundida, la ruedita del ratón, el scroll, la voy a tener hundida y noten que ahí el cursor de una vez me pasa a hacer una manito y quiere decir que ahí está activo el comando de hand, ¿sí? O mano. Entonces quiere decir que al yo tener el shift sostenido y el scroll sostenido también, o sea, hundido el scroll, ahí yo voy a poder hacer paneo. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es ubicar mi cubo aquí al centro del viewport. ¿Listo? Aquí en el centro tiene que estar. Entonces yo lo que voy a hacer posterior a esto es voy a darle clic aquí en la herramienta de seleccionar y le voy a dar 3 veces clic y vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito el procedimiento. Voy a darle clic aquí en empujar tirar, la herramienta de empujar tirar. Le doy clic aquí sobre la superficie, le doy un clic ahí y subo el cursor. Le digo 2, tecleo el número 2 y luego enter y ya tengo mi cubo 3D. ¿Listo? Por favor, realicemos eso. Me confirman que ya lo hayan realizado. Listo. Ok. Entonces, si tengo el scroll, recordemos que si tengo el scroll hundido, solamente el scroll, nada más ningún otro botón oprimido, entonces yo al moverlo voy a poder hacer órbita 3D. ¿Listo? Entonces lo suelto y pongo el cursor acá. Si quiero ver la otra cara de este cubo, entonces pongo el cursor a este lado izquierdo, doy clic en el scroll y lo jalo hacia mi derecha. ¿Sí notan? Lo jalo hacia mi derecha o hacia mi izquierda para ver, para hacerle órbita 3D a mi cubo. ¿Listo? Entonces, siempre que yo esté utilizando alguna herramienta, entonces para volver al seleccionador y no tener que llevar el cursor hasta acá y darle clic en seleccionar, entonces yo voy a oprimir la barra espaciadora. ¿Listo? Barra espaciadora, de una vez me lleva aquí al comando de seleccionar. Entonces a este yo le voy a decir 3 veces clic sobre el cubo, entonces 3 clics seguidos, ¿sí? Y le voy a dar clic derecho, crear grupo. ¿Listo? Entonces 3 veces clic, 3 veces clic sobre el cubo y le digo clic derecho sobre el cubo, ¿no? El clic derecho lo tengo que dar sobre el cubo y le digo crear grupo. ¿Sí? Listo. Entonces ahí lo tenemos. Ahora, el siguiente paso es aprender a copiar este cubo. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es, voy a oprimir este comando de mover
Le doy clic ahí, ¿sí? Entonces, selecciono el objeto con el seleccionador, ¿listo? Doy clic aquí en mover y entonces ya teniendo la herramienta lista, entonces pongo el cursor aquí sobre el punto de origen y lo que hago es, le doy clic ahí y lo desplazo, ¿sí? Lo muevo. Entonces le doy un clic, suelto el clic y muevo el cursor para yo poder mover ese objeto. ¿Listo? Entonces aquí en este punto nosotros lo que vamos a hacer es moverlo. Entonces yo lo que hago es toco este objeto, le doy clic aquí en mover, le doy clic aquí en el punto de origen. ¿Listo? Y si yo oprimo una vez la tecla control, noten ustedes que yo oprimo la tecla control y entonces me aparece al lado del cursor, me aparece un más chiquitico y eso quiere decir que yo ahí estoy copiando. ¿Listo? Entonces yo aquí lo que hago es lo desplazo, lo puedo colocar aquí en este punto y este objeto yo lo puedo volver a copiar. Entonces si oprimo, él está ya seleccionado y tengo la herramienta de mover activa, ¿sí? Entonces yo ahí simplemente le digo control una vez, le doy clic acá y lo desplazo hacia acá. ¿Listo? Otra vez control, le doy clic aquí en esta esquinita y lo copio. Clic aquí, lo copio. Clic acá y lo copio. Clic acá y lo copio. ¿Listo? Entonces control, clic aquí y lo copio. Control, clic y lo copio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Ok, listo. Entonces, bueno, voy a venir Valeria, Paula, Lina, estos. Ah, la única que no ha asistido es esta Daniela Narváez. Vamos a ver si va a seguir en el curso Daniela. Sebastián, una pregunta, si Sí. yo quiero hacer como en paralelo, ¿no? Copiarlo o sea, o sea, como duplicarlo, ¿no? Lo que acabé de hacer, o sea, de copiarlo en esa dirección, pero yo quiero que en esa misma distancia y ese mismo ángulo, ¿no? Que yo copie, o sea, se duplique la misma acción varias veces, ¿no? Sí, ¿Se puede hacer? sí, claro, ya les voy a enseñar cómo. Listo, aquí yo voy a cerrar esto. Listo, entonces ya ahí aprendimos a copiar. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, yo voy a seleccionar estos objetos que he copiado, los voy a eliminar. Listo, y este objeto, entonces voy a utilizar, entonces selecciono el objeto, doy clic aquí en mover y voy a darle clic aquí en esta esquinita y lo voy a desplazar y voy a darle control una vez y le voy a decir que se copie este objeto. Entonces yo le voy a decir que quede a 2.50, enter y sin hacer absolutamente nada más, ¿sí? Noten que aquí está la distancia de 2.50 activa y también está mi comando de mover. Una vez yo ya le haya indicado qué objeto es el que he seleccionado para copiar y le he dado la distancia para que se copie ese objeto, posterior a ello lo que voy a hacer es darle clic aquí. O sea, voy a oprimir el botón de de multiplicar del teclado numérico, le doy clic ahí, le doy enter, perdón, tecleo esa tecla y le voy a decir que se copie 10 veces, entonces por 10. Entonces aquí le digo por 10 y le digo enter. ¿Sí? Notemos que aquí está la acción en esta parte de acá abajo, ¿sí? En la línea de comando.
Entonces ya he copiado este objeto 10 veces, lo cual quiere decir que yo tengo ya en este momento 11 objetos. ¿Listo? ¿Cómo lo sé? Porque yo voy a darle, voy a oprimir la barra espaciadora para que me lleve aquí al cursor de seleccionar, al comando de seleccionar, y doy clic sostenido aquí en esta esquina y selecciono este objeto de acá también. Hago esta selección, suelto el clic y aquí me dice que tengo 11 grupos sólidos. ¿Listo? Vuelvo y lo hago. Entonces, selecciono el objeto que quiero copiar, lo selecciono, voy a darle clic aquí en mover, la herramienta de mover, doy clic en esta esquina, lo jalo hacia la dirección en la que lo quiero copiar, le digo, una vez que lo desplazo, ¿sí? Sin darle clic ni nada, simplemente voy a oprimir la tecla control, ¿sí? Control, y ahí ya me muestra el objeto de origen y el que estoy copiando. Entonces yo le voy a decir que tiene 2.50, ¿sí? Aquí en la línea de comando me aparece. Entonces 2.50, le digo enter y posterior a ello le digo por 10 y le digo enter. ¿Listo? Entonces, aquí en la bandeja de entrada, en la bandeja predeterminada, perdón, bandeja predeterminada, aquí es donde me aparecen a mí estos menús desplegables y estas casillas de herramientas. Entonces yo lo que hago es, voy a oprimir la barra espaciadora para que me salga el cursor, ¿sí? La herramienta de seleccionar, y lo que hago es dar clic en esa parte inferior derecha, clic sostenido, y voy a seleccionar, no puedo seleccionar tampoco esta muñequita, ¿no? El percentil que tenemos ahí, sino que simplemente el cursor lo llevo hasta donde termine cubriendo los cubos solamente. Llevo el cursor ahí, suelto el clic y en la parte de acá derecha, en la bandeja predeterminada, aquí me aparece información de la entidad y dice que son 11 grupos sólidos, 11 elementos en el modelo. ¿Listo? Entonces, la forma en la que se copia, entonces si yo quiero, por ejemplo, realizar el copiado de esos objetos, quiero hacer el copiado de esos objetos y quiero que sean 10, entonces, ¿cuál es la forma en la que yo voy a copiar y que sean 10 y no 11 elementos? Entonces yo voy a tener en cuenta que yo ya tengo este modelo existente, entonces yo lo que voy a hacer es selecciono el objeto, voy a la herramienta de mover, clic, y voy a darle clic aquí en esta esquina, le doy control y le digo 2.5, enter, y le digo no por 10 sino por 9 porque ya tengo uno existente, ¿sí? Entonces por 9 y le digo enter. Entonces barra espaciadora para que me lleve a la herramienta de seleccionar, doy clic sostenido aquí y selecciono estos objetos. Entonces ya aquí dice que son 10 grupos sólidos, 10 elementos en este modelo. ¿Listo? Entonces, a partir de allí, yo lo que puedo hacer es, teniendo esos elementos seleccionados, y también los voy a copiar 10 hacia el lado de allá, ¿cierto? Hacia el eje Y. Entonces yo lo que hago es seleccionar los objetos, ¿listo? Doy clic aquí en la herramienta de mover, y desde esa esquina, doy clic hacia allá, le digo control, para que me llame a la opción de copiado, y le voy a decir que tiene 2.5, esa distancia, le digo enter, y luego le digo por 9 y ya tengo yo una matriz de copiado. ¿Listo? Tengo 10 objetos. Si a ustedes se les empieza a colocar lento el ordenador, recuerden que tenemos que ir aquí a la opción de ver, voy aquí a estilo de arista y deselecciono la opción de perfiles. ¿Listo? Como yo la tenía seleccionada, ahí a mí automáticamente se me activó. Entonces yo voy aquí otra vez a la opción de ver, menú desplegable, ver, busco la opción que dice estilo de arista y deselecciono la opción que dice perfiles. ¿Listo? Ay, qué pena esto, Sebastián, no se puede repetir cuando duplico, es que como tengo portátil, entonces no puedo hacer la de por 10, me tocó buscar el teclado. Ok, listo. ¿La que me lo puede repetir contigo? Claro, con mucho gusto. Entonces yo voy a eliminar esos demás objetos y
Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, así como la compañera Lina, por favor pregunten porque para eso es este curso, ¿sí? Para eso es que se está pagando este curso, para uno aprender y cualquier duda que tengan, de una vez la formulan y yo de una vez le resuelvo la duda. ¿Listo? Entonces, voy a darle clic aquí a ese objeto, voy a ir a la herramienta de mover, le doy clic aquí y voy a llevar el cursor a esta esquina. Le doy clic a esta esquina, desplazo el cursor y oprimo la tecla control. ¿Listo? La tecla control. Y teniendo ya aquí, visualizando que el objeto ya lo estoy copiando, ¿sí? Sin darle clic y sin hacer ninguna acción, sino solamente moviendo el cursor, pongo el cursor sobre el eje X, que es el de color rojo, y lo dejo situado ahí. Indicándole, ahí le estamos indicando a SketchUp que quiero que este objeto se copie hacia esta dirección. ¿Listo? Entonces dejo el cursor ahí y busco la tecla de multiplicar del teclado numérico y le digo clic ahí y entonces le digo punto 10, perdón, 10, solamente 10 y le digo enter. ¿Listo? Bueno, aquí en este caso démosle clic acá, ok, listo. Entonces el comando de teclado para esta herramienta es la tecla M. ¿Listo? Si tenemos el SketchUp en español o en inglés, el comando de teclado es la tecla M. Entonces selecciono el objeto, doy tecla M, se me pone el cursor de una vez a una crucecita ahí. Y entonces le doy clic aquí en esta esquina, llevo el cursor hacia este lado de acá y le digo control, oprimo control una vez. Y entonces pongo el cursor en esta dirección y entonces le digo 2.5, le digito la distancia, enter. Y entonces le digo por 10 y le digo enter. ¿Listo? Ahí está. Entonces tenemos estos objetos copiados aquí. ¿Vamos bien? Una pregunta, cuando usted le dio 2.5 para la distancia que había entre los elementos, no es la distancia que hay entre los elementos, sino la distancia que hay desde el punto de donde usted la cogió hasta, se va a duplicar porque pues no ahí como es. Sí, sí, Lina. Ahí en ese punto es esto, nosotros lo que estamos haciendo es darle una distancia a partir de este origen, aquí, de este origen. Entonces la distancia va a ser desde aquí hasta donde yo quiera que vaya esa distancia, ¿sí? Entonces, desde este punto hasta acá. Por eso le estoy dando 2.5, porque lo que estoy haciendo aquí es dejando un espaciado aquí de 0.50, ¿sí? Entonces si yo doy Ah, sí, sí, clic entiendo. acá, 50, sí, sí. ¿sí? Entonces llamo a la herramienta lápiz, doy clic aquí y doy clic aquí, ¿sí? Entonces ahí dice que la longitud que estoy teniendo aquí es de 0.50, ¿listo? O si yo quiero llevar, entonces voy aquí con la herramienta de cota, acotación, doy clic acá y jalo el cursor hacia este lado de acá. Y si yo quiero saber la distancia de duplicado que estoy haciendo es desde aquí hasta acá y jalo el cursor. Entonces son 2.5, 2.50 metros. ¿Listo? Esa Listo, es la listo. distancia de copiado. ¿Listo? Entonces ya después de que yo he dado esa distancia de copiado, entonces llevo aquí el cursor, entonces 2.50 y ahí le digo por 9. Entonces ahí lo tenemos. Entonces tenemos 10 grupos. Y después de que hemos hecho esto, entonces doy clic sostenido en esta parte derecha inferior, llevo el cursor hasta acá, suelto el clic y entonces desde esta esquina hacia acá, entonces doy control para darle la opción de copiado y le digo 2.5, 2.50 y le digo por 9. ¿Listo? Y un último paso aquí en este ejercicio es selecciono todos estos elementos y lo que voy a hacer es darle clic en este punto, en esta esquina de acá, control, ¿cierto? Y ahí ya hago el copiado
y le digo que tiene 2.50 y le digo que tiene por 9. Entonces ya ahí hemos hecho una especie de cubo Rubik, ¿sí? El famoso cubo Rubik de 10 aristas por 10 aristas. ¿Listo? Entonces, a lo mejor de pronto, digamos que por tema de rendimiento del equipo, de pronto son muchos elementos. Yo sí he tenido algunos casos en los que de pronto el equipo es bastante básico. Entonces, este ejercicio de pronto no lo pueden hacer, o sea, no lo pueden mover así con tanta facilidad como yo lo estoy haciendo. Entonces, en ese caso, pues simplemente lo que hacemos es darle control Z a todo eso y ya. Simplemente lo que hago es probar de que esa herramienta me permite hacer este tipo de ejercicios. ¿Listo? Lo mismo pasa con la herramienta de círculo. ¿Listo? Entonces, círculo. Entonces voy a poner el cursor por aquí. Doy clic y jalo el cursor para decirle que tiene aquí en la línea de comando. Que tiene la línea de comando. Entonces ahí me dice el radio. Entonces yo lo que hago es darle una distancia a este radio y entonces le voy a decir que tiene 2 metros de radio. ¿Listo? 2 metros de radio. Y entonces lo que hago después es utilizar la herramienta de empujar tirar. Doy clic acá y jalo y le digo que tiene 8 metros. ¿Listo? Después de que ya tenemos este cilindro, entonces vuelvo y hago el ejercicio. Entonces busco aquí en las herramientas de creación de objetos. Entonces yo busco aquí esta que se llama círculo. Doy clic ahí. Pongo el cursor aquí en este espacio. Doy un clic, no clic sostenido, sino un clic y jalo el cursor hacia este lado. Y le digo que tiene 2 metros. Por favor hagamos ese ejercicio. ¿Listo? Después de que hacemos este círculo, que tiene un radio de 2 metros, entonces voy a darle clic aquí en la herramienta de empujar tirar. Doy clic ahí. Pongo el cursor encima. Pongo el cursor encima y le doy clic ahí en esa superficie, elevo el cursor y le digo que tiene una altura de 8 metros. ¿Listo? ¿Listo? Ya hicimos ese ejercicio, ¿está ahí? Por favor me confirman. Listo, Paola, ya lo hiciste. Natalia también por acá ya lo hizo. Listo. Listo, Aide ya lo hizo. Valeria Yanir también. Listo, ok. Ahora vamos a hacer un ejercicio súper práctico acá. Vamos a utilizar esa herramienta que se llama equidistancia. Esta herramienta que ustedes la ubican acá donde están las herramientas de edición de objetos. Entonces donde está mover, empujar, tirar, abajo sigue la herramienta sígueme y luego aparece la herramienta de equidistancia. Entonces vamos a darle clic ahí en equidistancia y lo que voy a hacer es poner el cursor aquí encima, en esa superficie. Y entonces voy a darle clic aquí, jalo el cursor, entonces de este borde le doy clic y jalo el cursor hacia este lado de acá y ahí abajo en la línea de comando, aquí en esa parte, me aparece en la distancia que debo darle, entonces le voy a decir que tiene .20, ¿sí?
Recordemos que para los que están trabajando en equipos donde la configuración de la separación de decimales es coma, entonces si yo digo punto, en realidad soy, para ustedes, le estoy diciendo es coma 20, ¿sí? Es la separación de decimales. ¿Listo? Entonces aquí, ya en este punto, entonces ya le he dado una equidistancia y entonces lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de empujar tirar en reversa. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es poner el cursor aquí, teniendo activa la herramienta de empujar tirar. Le doy clic y jalo el cursor hacia abajo y voy a poner el cursor aquí en este borde y le doy clic ahí. Entonces ahí ya hemos hecho un cilindro, ¿sí? Hemos hecho un tubo. ¿Listo? Ese mismo objeto, esa misma operación, yo la puedo realizar, por ejemplo, si voy con la herramienta rectángulo y voy a hacer por aquí un rectángulo de X, de X tamaño. Y entonces yo lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de equidistancia, doy clic en la herramienta, doy clic aquí en esa superficie y jalo hacia adentro, o también puedo jalar hacia afuera y le digo que tiene punto 20. ¿Listo? Y entonces al yo colocar la herramienta de empujar tirar, entonces le doy clic aquí en este bordecito que he hecho, doy clic y subo el cursor. Entonces ya ahí estoy realizando muros. Entonces yo a esta altura le voy a decir que tiene 3 metros. Y ya tengo una casita. ¿Sí? Ya tengo los muros de una casita. ¿Listo? Por favor hagamos este ejercicio. Ay, Sebastián, ¿se puede repetir la del cilindro? Es que tengo al niño llorando. Uy, no me va a escuchar más. El del cilindro que usted le hizo de equidistancia. Sí. Como para que quedara hueco, porque lo hice, pero no me quedó hueco, no sé cómo lo hizo ahí. Ok. Listo. Entonces, ok. Tenemos esta parte aquí. Tengo esa parte acá. Entonces, tengo aquí el cilindro. Listo. Yo lo voy a ubicar aquí en toda la mitad. Tengo el cilindro, entonces voy a utilizar la herramienta de equidistancia. Doy clic aquí en la herramienta de equidistancia y le doy clic en este borde, en esta superficie. Clic, jalo el cursor y le digo que tiene punto 20. ¿Listo? Y después, entonces voy a utilizar la herramienta de empujar tirar. Doy clic aquí y bajo y pongo el cursor aquí donde en este borde, aquí, en cualquiera, bueno, en cualquiera de esos punticos verdes o azules que se coloca ahí. Entonces yo le doy clic ahí en ese punto y entonces ya tengo yo un cilindro. ¿Listo? Tengo un tubo. Ah, ok, listo. Ya entendí. Gracias. Ok. ¿Listo? Entonces, el siguiente ejercicio recordemos que es con la herramienta rectángulo. Doy clic aquí, clic por acá. Voy a llevar la herramienta de equidistancia, clic acá y jalo hacia afuera o hacia adentro. ¿Sí? Entonces, en este caso yo lo voy a jalar hacia afuera y le escribo punto 20 y luego voy con la herramienta de empujar tirar y doy clic acá y lo subo y dice que tiene 3 metros. Entonces ya tengo yo. Noten ustedes que aquí yo lo estoy teniendo, el objeto lo creé por debajo. ¿Sí? Eso, pues no hay mucho problema en eso. ¿Sí? Entonces yo qué hago ahí, le doy 3 veces clic a esa geometría y le doy la herramienta M para la herramienta de mover, lo jalo hacia un lado y luego lo jalo hacia arriba y listo. Ya tengo mi objeto aquí casi que sobre la superficie de esa malla. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio acá con la herramienta de sígueme o follow me. ¿Listo? Entonces,
Yo voy a hacer una geometría, voy a poner el cursor. Es importante que ustedes coloquen lo que es el viewport, ¿sí? La posición en la que yo estoy colocando mi viewport. Es importante que traten de colocarlo en esa misma orientación, porque al realizar los objetos que voy a realizar, pues así mismo les va a funcionar a ustedes, ¿sí? Entonces voy a colocar el cursor aquí, doy clic aquí con la herramienta lápiz, listo, entonces tecla L, herramienta lápiz, doy clic aquí, subo el cursor, noten que ahí la línea se está colocando de color azul, doy y dice que la longitud está haciendo, yo le voy a decir ahí que va a tener 4 metros, jalo el cursor hacia el fondo y ahí la línea se está colocando de color verde. Recuerden, traten de colocar el viewport como yo lo estoy colocando, en esa misma posición. Noten que aquí, estos muros que he colocado aquí, entonces, si de pronto lo tengo en esta posición, entonces yo lo que tengo que hacer es colocar, voy a oprimir el scroll, doy clic ahí, jalo hacia mi izquierda y ya tengo yo mi orientación correcta, ¿listo? Para hacer este tipo de operaciones. Entonces vuelvo y lo hago. Voy con la herramienta lápiz, doy clic aquí en este punto, jalo hacia arriba y le digo que tiene 4 metros, jalo hacia el fondo y noten que la línea se pone de color verde, le digo que tiene 12 metros, luego lo llamo hacia, pongo el cursor hacia mi derecha, la línea se pone de color rojo y le digo que tiene 5 metros, luego le digo que suba eh, 3 metros y luego lo llamo hacia esta dirección de acá, ¿sí? Ahí la línea se está colocando de color verde. Doy clic aquí, o sea, donde diga más o menos 16 metros, enter, y lo voy a bajar hasta por acá. Son más o menos 12 metros. ¿Listo? El tema el tema de las dimensiones no es necesario que sea tan preciso como yo lo estoy haciendo acá, ¿sí? O sea, yo lo estoy haciendo aquí precisamente para que pues me quepa en el viewport, ¿sí? Que no se me vaya a ir por allá lejos o que me vayan a quedar las líneas de otras distancias. Entonces, ¿con qué objetivo? Yo aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer una tubería, ¿sí? Entonces, para hacer una copia de seguridad de este objeto, entonces yo le voy a decir 3 veces clic sobre la línea y ahí se selecciona. ¿Listo? Voy a dejarlo hasta ahí, voy a esperar a que ustedes lo hagan. ¿Listo? Voy a dejarlo hasta ahí. Háganlo ustedes y en 30 segundos les sigo explicando. Entonces, lo que vamos a hacer aquí posterior a ello es, vamos a darle 3 veces clic sobre estas líneas, ¿sí? Ahí ellas se pueden seleccionar todas porque están unidas, ¿sí? Porque están completamente pegadas, ¿sí? Están soldadas cada una de esas líneas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, una vez teniendo seleccionado esto, entonces voy a darle tecla M para la herramienta de mover, doy control y doy clic acá y lo copio más o menos a una distancia de 15 metros. ¿Listo? Entonces, una vez lo tengo copiado, una vez lo tengo copiado,
Entonces yo aquí lo que voy a hacer es editar esta que tengo aquí, esta nueva. Y entonces voy a oprimir, noten ustedes, voy a oprimir la tecla A para llamar a la herramienta de arcos. La herramienta de arcos y voy a darle clic aquí en esta esquina y luego dar dos veces clic. Y noten ustedes que ahí el arco que estoy generando se está poniendo, se está colocando de color magenta, ¿sí? O moradito, o rosadito, no sé qué color lo ven ustedes. Entonces pongo el cursor ahí y le digo doble clic y me genera esta curva. Luego voy a hacerlo de la misma manera como lo voy a hacer en el resto de partes, es como se hace en todas partes. ¿Listo? Entonces pongo el cursor más o menos por aquí, pongo el cursor otra vez aquí. Noten que yo lo que hago es arrastrar el cursor sobre esta otra línea y a medida que yo lo voy arrastrando, ella me va mostrando y ahí se pone de color cian, ¿sí? Color azul. Llega un punto en el que ya aquí me está indicando que el arco que estoy haciendo es un arco perfecto, ¿sí? Que está tangencialmente correcto. Entonces doy doble clic y me elimina la esquina de acá, ¿sí? Llevo el cursor, entonces ubico el viewport de esa manera, le digo clic acá con el mismo arco, entonces doble clic aquí y luego lo voy a colocar por aquí y le digo doble clic y luego voy a hacer una curva más grande desde aquí hasta acá. ¿Listo? Es el mismo procedimiento para todos. ¿Sí? Listo, ahí me estoy devolviendo. Me devuelvo hasta el punto en el que voy a explicar el copiado de esto. Entonces, tres veces clic a la línea, me alejo, ¿cierto? Doy tecla M, doy, oprimo la tecla Control una vez y doy clic en un espacio donde no haya nada, ningún obstáculo, ¿no? O sea, aquí al ladito. Entonces doy clic y jalo hacia mi derecha y le digo que tiene, voy a ponerle 30 metros, ¿sí? Para que queden más lejitos. Listo. A este nuevo objeto, entonces yo lo que voy a hacer es crear unos grupos, perdón, crear unos arcos. Entonces doy clic o eh, oprimo la tecla A para la herramienta de arco, este arco, tecla A, doy clic aquí y voy a buscar la otra línea. Entonces pongo el cursor sobre la otra línea y hasta que ella me muestre un arco de color magenta. Cuando llegue en ese punto, entonces le doy doble clic y ya me genera ese arco. ¿Listo? Entonces me muevo el viewport, ¿sí? Eh, lo ubico de tal manera que me quede más cómodo aquí para hacer estos otros arcos de acá. Entonces doy clic aquí con la herramienta de arco y doble clic acá y me elimina esta esquina. Luego voy aquí a este punto, clic, llevo el cursor a la otra línea. El arco se me pone de color magenta, le digo doble clic, giro mi viewport, listo. Recordemos que oprimo el scroll, giro hacia la izquierda y para poder panear ese viewport tengo que oprimir el shift, listo, el shift. Y entonces en este punto con la herramienta de arco, entonces doy clic acá y llevo el cursor a esta otra línea acá y le digo doble clic. Y luego entonces vamos a ir a este punto de acá, pero aquí vamos a hacer un arco más grande, más o menos a esta distancia, y llevo la línea al otro lado y doble clic. ¿Listo? ¿Me confirman por favor que ya hayan realizado esto? Ok, listo. Perfecto. Listo. Entonces ya tenemos esto aquí.
Ahora lo que voy a hacer es darle 3 veces clic a esas líneas que he generado. 3 veces clic, me alejo un poco y voy a copiarlo también aquí al ladito. Entonces tecla M y luego oprimo la tecla control una vez, doy clic y desplazo. Entonces aquí le digo también que 30 metros. Y entonces noten ustedes que aquí en este punto yo lo que voy a hacer es, voy a crear aquí en esta esquina de acá, voy a crear un círculo. Entonces el comando de teclado es la tecla C, solamente la tecla C, lo oprimen una vez. Y aquí en este punto le voy a decir clic en esta esquina, jalo hacia un lado y le voy a decir que tiene punto 15. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer aquí en este punto es, voy a hacer que ese círculo me convierta todo este trayecto en una tubería. ¿Sí? O sea, que todo eso tenga forma de tubería. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es darle 3 veces clic a las líneas. ¿Sí? Esto ya a partir de ese momento se me convierte en una línea guía. ¿Sí? Una sola línea guía que está en 3 dimensiones. Y en este punto entonces yo lo que voy a hacer es, teniendo seleccionada la línea guía, toda, que esté así en color azul, entonces yo voy a ir, darle clic a este comando que se llama sígueme, le doy clic ahí, me acerco y voy a tocar este círculo que he hecho aquí pequeñito. Le digo un clic. ¿Listo? Entonces ahí ya he generado una tubería. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito el procedimiento en este punto. Por favor prestemos atención aquí a esto. Entonces voy a hacerlo paso a paso y ustedes lo van realizando. Entonces doy tecla C para llamar a la herramienta de círculo y voy a colocar el clic aquí en esta esquina. Entonces doy un clic ahí, jalo hacia un lado, ¿sí? Y le voy a decir que tiene punto 15. Entonces háganlo ahora ustedes, por favor. Bueno, aquí la compañera Natalia me está haciendo referencia a algo importante y es que, por ejemplo, con la herramienta sígueme, entonces noten ustedes que aquí él está mostrando que simplemente toca el círculo y va tocando la línea guía. Y sí, ese es otro método en el que yo lo puedo realizar, pero para mí va a ser muchísimo más confuso porque de pronto si no somos tan juiciosos con el tema de la creación de objetos y agrupándolos, de pronto esto que yo tengo aquí, esta guía, de pronto puede tocar algún objeto que que no esté agrupado y entonces me va a interferir y no me va a permitir llevar a cabo este trayecto. Entonces, esta es una muy buena forma de hacerlo, pero cuando ya tengamos más experiencia, que en lo posible yo recomiendo que no lo hagan de esa manera, porque van a tener problemas, ¿sí? En mi experiencia, ¿no? O sea, el que se inventó el programa es este, los que desarrollaron esta ayuda, pero en lo posible yo les confieso que es un poco traumático para uno seguir esos pasos porque eh, en mi opinión no están como bien explicados. Entonces prefiero enseñar el método que durante muchos años he desarrollado. ¿Listo? Entonces lo que hago es seleccionar, una vez ya he realizado este círculo, entonces yo le doy 3 veces clic a la línea guía, se selecciona toda, noten ustedes que se pone de color azul y me acerco en este punto
le doy clic aquí en la herramienta sígueme y le digo clic y entonces él me va a generar el seguimiento de todo esto que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, por favor, realícenlo. Me confirman. Confirman, por favor, que ya lo hayan desarrollado de esa manera. ¿Listo? Ok, listo ID. Y creo que Jenny también. Y Lina Marcela también. Listo. Entonces ya hemos desarrollado un objeto aquí. Listo, una tubería. Vamos a darle control S al archivo y vamos a guardarlo. Entonces yo lo voy a guardar acá. Vamos a ver. Este punto. Entonces tengo aquí ya. Ok, curso SketchUp. Entonces esta es la clase 2. Y aquí, entonces clase 02. Y listo, tengo guardado mi objeto. ¿Listo? Recuerden que estas herramientas que tengo acá arriba son las del V-Ray y esas las vamos a ver ya más adelantico. Primero vamos a aprender a modelar en 3D. ¿Listo? El ejercicio que vamos a hacer aquí es bastante sencillo de hacer porque necesitamos aprender a modelar en 3D y necesitamos aprender a manejar el motor de render V-Ray. ¿Listo? Y hacer la postproducción. Entonces, en este punto lo que nosotros vamos a realizar es la rotación de objetos. Entonces, este objeto lo selecciono, le digo crear grupo y a este lo voy a copiar a este lado de acá. ¿Listo? Entonces, recordemos que para esto le doy 3 veces clic al objeto, le doy sobre el objeto, le doy clic derecho, crear grupo, luego oprimo la tecla M y doy clic, luego control, oprimo control una vez y copio. ¿Listo? Y listo. Entonces aquí lo que vamos a aprender es la herramienta de rotar. Doy clic en la herramienta de rotar y voy a colocar mi punto de origen de rotación. Entonces doy clic acá. Recuerden que si nosotros de pronto tenemos la circunstancia en la que de pronto colocamos el cursor sobre esta cara, noten que el transportador que yo tengo ahí, ese círculo rojo que se ve, él se pone de color rojo, quiere decir que ahí va a rotar sobre el eje X, y si lo pongo acá sobre el eje Y, y si lo pongo acá sobre esta superficie, entonces se pone de color azul y quiere decir que ahí va a rotar sobre el eje Z. Entonces voy a colocar el cursor acá y para que no me suceda esto, entonces yo lo que voy a hacer es con las flechas del teclado, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, entonces yo voy a oprimir la tecla hacia arriba, doy clic en este punto de origen y le digo que este borde, doy clic aquí y lo arrastro hacia donde yo quiero que él se gire. Entonces yo aquí puedo hacer varias cosas. Puedo rotarlo, ¿cierto? Puedo rotarlo y le voy a decir que rote a 90 grados. Le digo Enter.
Y también, a medida que yo voy rotando, yo puedo hacer un copiado de esto. Entonces, pongo el cursor aquí, se pone de color verde, simplemente oprimo la tecla hacia arriba, le doy clic en este punto, doy clic en este borde de acá y lo jalo hacia este lado, ¿cierto? Y si doy control una vez, entonces él me va a permitir, además de rotar el objeto, me va a permitir copiarlo. Entonces yo ahí le digo 90, le digo enter. ¿Listo? Por favor hagamos este ejercicio. Y le doy control S en guardar. Recordemos que tenemos que crear una carpeta que se llama curso SketchUp. En este caso es la clase 2. Entonces dentro de la carpeta de SketchUp vamos a crear una carpeta. Aquí yo lo tengo como es animation. Le doy clic acá. Entonces creo la carpeta de mi curso. Curso SketchUp, V-Ray y Photoshop. Entonces creo una nueva carpeta que se va a llamar clase 2 y entonces ahí voy a crear el objeto. Ahí voy a guardarlo como clase 02 el archivo. Clase 02 el archivo. ¿Listo? Ya hemos realizado este ejercicio. Pues listo, ok. Entonces vamos a seguir viendo esos objetos. Entonces voy a coger este cubo, lo voy a copiar en esta parte de acá y voy a utilizar la herramienta de escalar. Ahí te copió hacia abajo. Ubica bien el viewport para que no te, o sea, tienes que estar pendiente, vigilando de que no te copie hacia abajo, que la línea se ponga de color azul. ¿Sí? Porque no estás ubicando bien el viewport. No, en ese punto no copies nada. Tienes que girarlo que tú lo veas de lado. ¿Listo? Bueno, recordemos que aquí lo que nosotros debemos hacer es, por ejemplo, para copiar objetos. Entonces, si yo lo ubico en este punto y lo quiero copiar hacia este lado de acá, pues lo que me va a pasar es que el cursor se va a poner, mire, la línea de trayectoria se pone de color azul, quiere decir que lo está copiando hacia abajo. Entonces yo lo que debo hacer es ubicar el viewport en esta posición y lo que hago es cerciorarme de que se pueda copiar hacia el frente o hacia este lado de acá o hacia este otro lado de acá, ¿sí? Pero nunca hagan este movimiento porque les va a copiar hacia abajo, a menos de que intencionalmente necesiten copiarlo hacia abajo. Entonces yo lo jalo hacia acá y le digo que tiene, por ejemplo, 12 metros la distancia de copiado. Y entonces
voy a seleccionar el objeto. Voy a seleccionar el objeto y entonces voy a darle clic aquí en la herramienta escala. Doy clic ahí y inmediatamente me van a aparecer esos cubitos de color verde que se llaman pinzamientos, ¿sí? Entonces estos pinzamientos me van a permitir a mí escalar. Entonces noten que yo pongo el cursor así en este sentido, ¿sí? Más isométrico. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es darle clic aquí en estas esquinas y él me va a escalar uniformemente, ¿sí? Entonces si yo jalo el cursor hacia acá, noten que aquí la escala aumenta, ¿cierto? Y en el otro sentido va a disminuir y se va a poner en negativo. ¿Listo? Aquí en negativo. Entonces yo lo voy a jalar hacia este lado de acá para que el número de escalado me dé positivo, ¿sí? Entonces yo lo jalo hacia arriba. Ahí solamente yo tengo que seleccionar el objeto. eh, Elijo la herramienta escala. Se ponen de una vez los pinzamientos y doy un clic. No tengo que tener el cursor sostenido. Doy un clic y jalo hacia arriba. Entonces ahí yo le voy a decir que va a tener un escalado de 1.5, ¿sí? Entonces se va a escalar una vez y media el objeto. Si le digo, aquí le digo control Z y le digo clic aquí en ese pinzamiento y lo jalo y le digo 3, entonces se va a escalar 3 veces el tamaño del objeto, ¿sí? Entonces yo doy clic acá con el lápiz, ¿sí? O con la herramienta de acotación, doy clic aquí, clic acá y me dice que el objeto se ha escalado 3 veces el tamaño en el que yo lo tenía inicialmente, ¿sí? Entonces recordamos nosotros que el objeto tiene un tamaño, ¿sí? Una altura de 2 por 2 por 2. Doy clic acá, te selecciono el objeto, doy tecla S, que es el comando de teclado para la herramienta escala, y doy clic aquí en estos pinzamientos esquineros, clic acá y lo jalo. Entonces a medida que ahí va jalando, ¿cierto? Y va creciendo, entonces la escala va aumentando. Aquí dice que va a ser 3 veces el tamaño, 3 veces son 6 metros, ¿sí? Una vez el tamaño pues es 2 metros, ¿sí? Al doble, entonces 4 metros, 6 metros y viceversa. ¿Listo? Y así continuamente. Entonces, con esta herramienta yo también puedo, entonces yo selecciono el objeto y lo puedo escalar solamente en el eje Z, ¿sí? Para espaciadora, tecla S, y lo puedo escalar solamente en el eje X, para espaciadora, tecla S, y lo puedo escalar también en el eje Y. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces, le doy tecla S y lo voy a escalar 3 veces. Entonces ya tengo yo mi objeto de este tamaño. ¿Listo? Ahora el objeto lo que voy a hacer es acotarlo. Le doy clic aquí en acotación, clic acá, jalo hacia acá y doy clic aquí en la herramienta de acotación, clic acá, clic acá, clic acá. ¿Listo? Entonces ya he acotado mi objeto 6 metros, 6 metros, 6 metros. ¿Listo? Entonces vamos a acotar también este cubo de acá. Entonces clic aquí en acotación, clic acá, aquí y este acá. ¿Listo? Voy a acotar este cilindro. Entonces aquí me señala el diámetro. Clic. ¿Listo? Voy a acotar de aquí. No, ahí está bien. El diámetro es de 4 metros. Y voy a acotar ese otro objeto. Voy a acotar aquí, aquí, el ancho de esto. El ancho de esto.
y la profundidad de esto. ¿Listo? Listo, tengo mis ejercicios aquí elaborados con las herramientas básicas de modelado, de edición de objetos. ¿Listo? Este instructor lo voy a quitar y listo. Recordemos que si esta bandeja predeterminada se me desaparece, entonces yo lo único que tengo que hacer es oprimir la tecla B de burro. Le digo, lo oprimo y entonces aquí me tiene que aparecer. Espera que aquí estaba pensando el programa. Listo. Ok. Listo. Este archivo le vamos a dar control S. Y entonces vamos a hacer ya un modelado como tal de una casa tipo campestre sencilla. ¿Listo? Entonces, por favor hagamos un break. Nos vemos aquí otra vez en 2 minuticos. Guardamos, tomamos agüita, lo que ustedes necesiten y entonces en 2 minuticos estamos otra vez aquí activos. Por favor, si tienen alguna duda, háganmela saber por este medio. ¿Tienen alguna duda? Valeria, Paola, Lina, Yenir, Aide, Natalia. ¿Listo? ¿No tenemos dudas hasta ahora? Ok, perfecto. Entonces, break de 2 minuticos. Continuamos. ¿Listo? Entonces, estamos en línea. Ok, entonces ahorita lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento y nos va a aparecer esta ventana. ¿Listo? Por favor, creemos un nuevo documento. Entonces vamos a darle clic aquí en archivo, menú desplegable, archivo, parte superior, nuevo documento, o sea, nuevo, solamente dice nuevo, control N, nuevo, entonces nuevo ahí, listo. Tengo yo mi nuevo documento. Y entonces vamos a ir aquí a ver, estilo de arista, perfiles, quito los perfiles. Y ahora entonces con la herramienta línea vamos a crear una casita campestre, sencillita. ¿Listo? Entonces voy a darle, antes de continuar, entonces vamos a hacer una breve planeación en boceto. ¿Sí? Yo pues aquí en mi estudio lo que hago es con un lápiz y papel, entonces hago un pequeño boceto para mostrarle a mi cliente o que mi cliente de pronto me ha traído de pronto un plano, ¿sí? En este caso pues vamos a hacer un elemento súper básico. Y entonces esperemos ahí que inicie aquí Photoshop. Listo.
Como pueden dar cuenta, está lento mi equipo. Entonces, voy a crear aquí un nuevo documento en Photoshop. Voy aquí a crear este documento, pero entonces este nomás lo voy a hacer aquí a 72 píxeles. Listo. Eso no es necesario que ustedes lo hagan en sus casas todavía. Solamente vamos a ver un pequeño boceto de lo que vamos a realizar. Listo. Voy a crear aquí una nueva capa. Voy a ir aquí a la herramienta pincel y entonces aquí ya tengo yo esto. Ok, listo. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es un bocetico súper básico. Entonces voy a crear acá una línea acá. Voy a hacer esto acá. Más o menos algo así. Listo. Esta va a ser mi casa. Yo le voy a dar aquí una distancia de 8 metros. Aquí le voy a decir que de aquí hasta acá tiene 4 metros. Este punto de acá también le voy a decir que tiene 4 metros. Y aquí también le vamos a decir que tiene 8 metros. En este punto de acá, entonces tiene 4 metros. Y aquí también tiene, aquí le voy a decir que tiene nomás 3 metros. Y en este punto de acá, de aquí tiene 5 metros. ¿Listo? Aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a hacer el comedor. ¿Sí? Aquí digamos que de pronto va a llevar un muro. Aquí vamos a hacer por acá de pronto un baño. En este punto de acá voy a hacer la puerta principal. ¿Sí? Aquí obviamente no vamos a mirar aquí nada de diseño, ¿no? O sea, y pues en este punto de acá, entonces aquí vamos a hacer el tema de unas habitaciones. Este va a ser un hall. Por aquí de pronto hacemos también el tema de la sala. Listo. Y aquí vamos a hacer el tema de la cocina. Entonces una cocina que viene aquí así como en L. Y todo esto de acá va a ser puerta-ventana. Listo. Esto de aquí también puerta-ventana. Listo. En este punto de acá pues vamos a hacer el deck. Vamos a hacer aquí un deck pequeñito. Aquí vamos a colocar una mesa con cositas, con mesa. Por acá el barbecue. Y en esta parte de acá vamos a colocar aquí una piscina. Sencillita. Nada del otro mundo. Listo, entonces. Listo. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a guardar esto. Uy, no, está súper lento el equipo. Listo, entonces vamos aquí a la clase. Busco mi carpeta. Entonces este de acá. Y esta carpeta la voy a pasar para este punto de acá. Este es el curso. Listo, entonces clase número 2. Y este es boceto casa tipo. Listo. Tenemos aquí ya un objetivo
que debemos cumplir. Todos los muros los vamos a hacer a punto 15 de ancho. Y entonces vamos a arrancar con esto. Entonces, voy a seleccionar la herramienta lápiz. ¿Listo? Herramienta lápiz. Entonces voy a darle clic aquí en este punto de origen. Clic acá. Y lo voy a llevar hacia este lado de acá. El cursor. Y le digo que va a tener 8 metros. Luego lo jalo hacia mi derecha. Y le digo que tiene 5 metros. Luego lo jalo hacia el fondo. Y esto aquí tiene 4 metros, creo. Hacia este lado de acá tiene 3 metros. Sí, ya les voy a acotar esto para que ustedes puedan tenerlo. Hacia este lado de acá tiene 8 metros. 8 metros. Hacia acá le vamos a colocar, pongámosle aquí también 4 metros. A este lado de acá 4 metros. Y aquí lo cerramos. ¿Listo? Entonces este objeto se los voy a acotar para que ustedes tengan ahí las medidas. Este de acá, 5 metros, 4 metros. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo aquí quieto y ustedes van a tomar esas medidas. ¿Listo? Y entonces van a realizarlo con la herramienta lápiz. ¿Listo? Si de pronto yo lo quiero realizar acá otra vez para que ustedes vean, entonces voy a darle clic aquí con la herramienta lápiz. Entonces 8 metros hacia este lado de acá. Pongo el cursor hacia este lado de acá y le pongo 5 metros. Lo llevo hacia el fondo y le digo que tiene 4 metros. Luego hacia acá 3 metros. Luego hacia el lado de acá 8 metros. Hacia acá 4 metros. Hacia acá 4 metros. Aquí. Hacia acá tiene 8 metros. Hacia acá le digo que tiene 4 metros. 4 metros. Y cierro. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Listo? ¿Vamos bien?
Señoritas, ¿todo bien hasta ahora? Ok, listo. Listo, listo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, en mi caso, yo lo que voy a hacer aquí es que eliminar todas estas cotas o las puedo poner en un nuevo layer. Entonces voy a crear aquí una nueva etiqueta, aquí en etiquetas, en esta parte de acá. A lo mejor de pronto a ustedes les va a salir todo recogido. Entonces busco aquí la que dice etiquetas, doy clic acá y voy a darle clic aquí en añadir etiqueta. Listo, entonces esa se va a llamar cotas. Listo, entonces una vez creado la etiqueta, eh, sí, cotas, listo, le damos clic aquí donde dice añadir etiqueta, en este más que está al lado de la carpetica, donde dice añadir carpeta de etiquetas, ¿sí? Entonces añadir etiquetas. Y entonces aquí en información de la entidad, aquí arriba, como están seleccionadas todas las cotas que quiero que queden en esa etiqueta, entonces yo simplemente tengo que seleccionar los objetos, ¿sí? Entonces, si yo quiero seleccionar este y quiero también seleccionar este, pues entonces si le doy clic, pues la otra se me selecciona. Entonces yo le doy clic acá a esta etiqueta y con Shift sostenido voy a añadir más objetos. Entonces clic, entonces señalamos las cotas, listo, las seleccionamos y ahí en la parte donde dice información de la entidad, dice que hay seleccionadas 8 acotaciones lineales y dice etiqueta, qué etiqueta es la que vamos a utilizar. Me demuestra también la fuente, qué tipo de fuente está utilizando, qué tamaño, que son 12 puntos. Yo puedo aquí también cambiar el tipo de fuente, intercambiarlas, van a hacer un montón de cosas, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Entonces aquí donde dice etiqueta, despliego esa pestaña donde dice etiquetas, sin etiqueta, y voy a seleccionar la que dice cotas. Ya todas estas cotas que están seleccionadas tienen la propiedad de etiqueta, que se llama cotas. Entonces yo desde la barra de etiquetas voy a, donde está el ojito aquí, a este le doy clic y entonces apago las etiquetas. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que ustedes primero hagan el modelado y posterior a ello ustedes van a, eh, a crear las etiquetas, seleccionan los objetos y le dan esa propiedad. ¿Por qué? Porque resulta que uno muchas veces se confía en que, por ejemplo, yo estoy utilizando esa etiqueta, pero resulta que creo una nueva y entonces voy a seleccionarla. ¿Sí? Entonces, eh, yo aquí le puedo decir que sea esta la etiqueta con la que voy a estar creando los objetos. Entonces, si yo voy a crear aquí objetos, ¿sí? Entonces, si yo los toco, ellos van a estar creados con la etiqueta 1, ¿sí? Pero resulta que yo necesito crear, por ejemplo, acá la piscina. Entonces, yo voy a crear acá el recuadro para la piscina. Entonces, a mí se me olvida que yo estoy creando todo a partir de la etiqueta que se va a llamar, esta se va a llamar por ejemplo 01, ¿sí? De la etiqueta 01. Entonces cuando yo apague esta etiqueta, ¿sí? Entonces aquí voy a darle clic aquí a esta de acá que dice sin etiqueta, donde aparezca el lápiz es porque ahí estamos creando con esa etiqueta que tenemos ya aprobada para creación de objetos. Entonces si yo creo, si yo apago la etiqueta 01, pues se me va a apagar todo. Y yo digo, bueno, pero y entonces y la etiqueta y el objeto como tal que yo ya creé en esto en la etiqueta 01 o la etiqueta que se llama piscina porque se me apagó, ¿sí? Entonces ahí me voy a confundir. Y también tengamos en cuenta que si yo por ejemplo tengo seleccionada esta etiqueta y si la quiero apagar, pues entonces me va a salir ese recuadro de advertencia. Dice no puedes ocultar la etiqueta actual, ¿sí? Entonces digo ok. Entonces ¿qué me toca hacer? Poner el cursor aquí, darle clic aquí a esta etiqueta que viene por defecto y entonces para poder apagar la etiqueta 01, ¿sí?
Entonces, básicamente eso es lo que podemos hacer con las etiquetas. ¿Listo? Entonces aquí ¿Son como una especie de capas o sí, son algo así? exactamente, sí. Son capas. ¿Listo? Entonces, en este punto nosotros, al yo eliminar la etiqueta que se llama 01, yo le doy clic derecho para poderla eliminar. Entonces le doy clic aquí donde dice eliminar etiqueta. Entonces, él aquí lo que me está advirtiendo es que en el momento en el que yo elimine la etiqueta, los objetos que estén etiquetados con la que se llama 01, todas van a quedar asignados a la opción que dice sin etiqueta. ¿Sí? Entonces, si yo le doy clic aquí en eliminar las entidades, entonces me va a eliminar la etiqueta y también me va a eliminar los objetos que tengan esa propiedad, que estén llamados con esa etiqueta 01. ¿Sí? Entonces, no, yo siempre voy a dejar esto acá porque no sé qué elementos de pronto se me ha pasado de pronto cuando he hecho algún archivo grande, entonces no sé qué otros objetos hayan con esa, que tengan esa propiedad de esa etiqueta. Entonces ahí simplemente lo que me va a pasar es que yo no voy a poder encontrarlos porque tienen otro tipo de etiqueta y bueno, en fin. Entonces yo aquí le digo aceptar y entonces ya elimino la etiqueta, pero no se me eliminaron los objetos. Entonces selecciono los objetos, los elimino y listo. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo a, esta, a este elemento que he creado aquí, esta área, yo lo que voy a hacer aquí es, voy a crear, o sea, yo puedo hacer varias cosas acá, ¿sí? Esto, voy a crear los muros a partir de, de este elemento o también puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Para de pronto ahorrarme el trabajo de volver a hacer esta área. Entonces yo puedo hacer aquí lo siguiente, por favor presten más atención aquí en mi pantalla, observen lo que les voy a mostrar y luego ustedes realizan la operación, ¿listo? Entonces tengo yo esta superficie y entonces yo voy a querer crear los muros. Entonces sí, entonces tengo este objeto, le doy la tecla F, que es para llamar el comando de teclado equidistancia, y voy a darle clic aquí adentro, lo jalo hacia adentro, ¿cierto? Y le digo que tiene punto 15, ¿sí? O coma 15. Entonces ya tengo esto. ¿Qué me toca hacer aquí? Como solamente voy a crear los muros, esta superficie la tengo que eliminar. La selecciono, la toco y le digo suprimir. ¿Listo? Con la tecla suprimir. Ahora lo que voy a hacer es darle clic, voy a pulsar el botón de la tecla P para llamar al comando de empujar, tirar. Y este lo voy a colocar aquí encima de este borde que he hecho de 15 centímetros y entonces lo voy a jalar hacia arriba. Entonces doy clic y jalo hacia arriba y le digo que tiene 3.5 metros. ¿Listo? 3.5 metros. ¿Listo? Y perfecto, ya tengo aquí para crear los muros. ¿Sí? Ya tengo creados los muros. Pero entonces también necesito hacer la superficie para el piso, porque no puedo dejar esta casa sin un piso. Entonces, ¿qué me tocaría hacer a mí? Me tocaría hacer aquí, le doy 3 veces clic al objeto con la herramienta de seleccionar, le doy clic derecho y le digo crear grupo. ¿Listo? ¿Y qué me va a tocar hacer después? Pues con la herramienta lápiz pongo la vista desde abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces esto va a ser una vista en contrapicado, ¿sí? Si de pronto hemos aprendido algo de fotografía, entonces contrapicado. Y entonces yo aquí le voy a poner, voy a hacer la superficie nuevamente. Entonces voy a darle clic acá con la herramienta lápiz, clic acá, todo esto. Y hago aquí la superficie, tengo yo este objeto aquí listo, entonces doy tecla P y jalo hacia abajo. Entonces aquí le digo punto 20, barra espaciadora para volver a la herramienta de seleccionar, 3 veces clic y le digo aquí clic derecho, crear grupo y tengo yo mi piso. ¿Sí? Está bien, lo hice. Pero entonces a lo que voy yo es a que lo que yo puedo hacer perfectamente con esto es lo siguiente. Entonces, permítame, yo creo esto como grupo acá. Ya les explico cómo hice esto. Exploto esto.
20 de alto el piso. Listo, entonces aquí ya exploté. Listo. Entonces yo tengo este objeto acá. ¿Qué voy a hacer aquí? Eh, ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer como si no hubiese hecho esto, ¿sí? Entonces voy a darle clic derecho a esto y le digo ocultar. ¿Listo? Entonces aquí ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer el piso, pero entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces esta superficie la voy a seleccionar, le digo M, control para copiar y la copio hacia arriba. Entonces le voy a decir que tiene punto 20, eso. Y entonces esta lo que voy a hacer es con la equidistancia, tecla F, clic hacia adentro, le digo punto 15, barra espaciadora, selecciono esta parte interna, la elimino, doy empujar tirar, jalo hacia arriba y le digo que tiene 3.5 metros. ¿Listo? Barra espaciadora, 3 veces clic, crear grupo y listo. Y ahora este piso de acá, entonces yo lo que voy a hacer es, le doy P, jalo hacia arriba, le digo que tiene punto 20, barra espaciadora, 3 veces clic y crear grupo y listo. ¿Sí? O sea, es lo mismo, pero entonces voy a dar muchos más clic si lo hago como lo hice la primera vez. ¿Sí? Entonces, este de acá, ahora sí voy a utilizar la opción de mostrar los objetos ocultos. Entonces, edición, mostrar, último o todas. Yo siempre utilizo todas. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que, o sea, el procedimiento, el que yo considero correcto, no es este primero, sino este otro. ¿Sí? Entonces, aquí está. Listo. Entonces, vuelvo y lo hago. ¿Listo? Listo. Entonces tengo yo aquí mi superficie. Entonces yo lo que hago es selecciono el objeto, le doy clic aquí en este punto y noten que yo tengo mi vista, mi viewport, lo tengo en esta posición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que uno siempre comete el error de que uno a veces de pronto, no sé si es de pronto falta de costumbre o a veces, sí, más bien llamémoslo falta de costumbre. Es esa situación en la que nosotros tenemos el objeto y por no girarlo, entonces comete unos errores. Entonces siempre les recomiendo que utilicen esta vista, ¿sí? Que ustedes puedan ver tanto de la profundidad como el ancho del objeto para poder trabajar más cómodamente. Entonces, este objeto lo que hago es, lo selecciono, tecla M para herramienta mover, doy control una vez, oprimo la tecla control una vez y la jalo hacia arriba y le digo que tiene punto 20. ¿Listo? Barra espaciadora, toco la superficie, F para equidistancia, jalo hacia adentro y le digo punto 15. ¿Listo? Por favor hagámoslo hasta ahí. Vuelvo y lo hago. Prestemos atención. Tengo yo mi objeto. ¿Listo? Tengo yo mi objeto. Tecla M, control una vez y jalo hacia arriba y me cercioro que la proyección de copiado sea de color azul. No puede ser de color negra porque no estoy haciendo nada ahí. Tiene que ser de color azul la proyección de copiado. ¿Sí? La trayectoria que yo estoy trazando. Desde este punto hacia arriba. Le digo que tiene punto 20, barra espaciadora, F para comando de equidistancia, clic de este borde hacia adentro y le digo que tiene punto 15. Enter. Barra espaciadora, oprimo barra espaciadora, toco yo esta parte interna, le digo suprimir, listo, llevémoslo hasta ahí, miremos a ver cómo va. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Vamos bien hasta ahí, muchachas? Ok, entonces lo llevamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces, aquí en este punto, yo lo que tengo que hacer es oprimo la tecla P para empujar, tirar, jalo hacia arriba, doy clic y jalo hacia arriba, le digo que tiene 3.5 y ahora en este punto nosotros tenemos que crear como grupo estos muros. Tenemos que crear como grupo estos muros. Entonces, 3 veces clic, clic derecho, crear grupo. ¿Listo? Y ahora que ya tenemos esto convertido a grupo, los muros, entonces ahora sí voy a tocar esta lámina de abajo y aquí le voy a decir P, le digo clic hacia arriba y le digo que tiene punto 20. Barra espaciadora, 3 veces clic para que me seleccione todo lo que es el piso que estoy creando y le clic derecho, crear grupo. ¿Listo? En este punto tenemos que llevarlo y tiene que ser de esta manera. ¿Para qué? Para que ustedes no vayan a cometer el error que cometen muchos otros artistas digitales, que todo esto lo tienen, eh, todo esto lo tienen pegado, ¿sí? Entonces, ¿por qué es más fácil? Esto, por ejemplo, yo le digo aquí explotar y aquí está todo es un solo elemento, ¿sí? Eso es un error garrafal y es terrible porque nosotros necesitamos hacer cambios que el cliente nos va a pedir. Siempre van a haber cambios y tenemos que estar muy pendientes de eso. ¿Sí? Entonces yo selecciono este objeto. Digamos que bueno, yo por que soy más o menos como psicorrígido con ese tema, yo lo quiero tener en este punto de origen. ¿Sí? Entonces yo lo selecciono todo, eh, comando de mover, clic en esa parte de acá abajo y lo llevo aquí al punto de origen. Listo. Entonces, aquí nosotros debemos, aquí es donde nosotros vamos a empezar a crear lo que es la casa como tal. ¿Sí? Entonces, lo llevamos hasta ahí, ahí lo tenemos, estamos bien hasta ahí. Perfecto. Listo. Entonces, aquí en este punto, bueno, yo aquí voy a guardar mi archivo. Si no lo han guardado, guárdenlo. Aquí selecciono esto y esto se va a llamar casa tipo 1, que va a estar en la clase 2. Y aquí, entonces nosotros vamos a estar creando nuestra casa modelo. ¿Listo? Ahora, como aquí, en este punto, yo tengo aquí mi puerta de acceso principal.
Entonces yo voy a necesitar crear eh, lo que es la puerta. Entonces aquí en este punto yo sé que esa puerta va a tener el ancho comercial de esa puerta va a ser de 1.5, ¿sí? El ancho de esta puerta. Y lo que es el pórtico que le vamos a hacer aquí al ladito, ¿sí? Entonces vamos a hacerle acá un pórtico, vamos a hacerle aquí un murito para hacer una fachada así bien bonita. ¿Listo? Entonces tenemos este pórtico, aquí también voy a hacerle un nivel, ¿sí? Un nivel de piso. Un nivel de piso y aquí voy a hacerle otro nivel de piso. ¿Listo? Vamos a hacerle acá en esta parte, vamos a hacerle acá otro nivel de piso y este va a ir más o menos hasta por acá. ¿Listo? Entonces vamos a ir con esta fachada y vamos a concluir con esta parte. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a guardar. ¿Listo? Entonces, noten ustedes que aquí yo voy a hacer la puerta. Entonces miremos cómo se va a hacer la puerta. Entro, le doy doble clic. Entonces, como ya tengo esto creado como objeto, entonces voy a entrar a editar este objeto, ¿sí? Entonces, le doy doble clic y noten ustedes que lo que es el percentil o la señora que tenemos aquí al ladito se pone grisácea y el piso también se pone grisáceo. Quiere decir que el objeto quedó aislado, ¿sí? Entonces, yo voy a tocar esta línea y voy a, con la herramienta mover, voy a darle clic en este punto y voy a darle control para copiar esa línea. ¿Listo? Entonces esa línea yo la voy a copiar aquí a 1.5 metros. ¿Listo? Vuelvo y lo hago. Entro al grupo, toco esta línea, ¿sí? Noten ustedes, toco esa línea, doy tecla M para mover y control una vez para que me aparezca ahí al ladito ese cursor pequeñito, ese más. Y voy a darle clic aquí en esta esquina, clic aquí, noten ustedes, aquí en este punto, clic y la jalo sobre este eje de acá, sobre este borde. Y le digo que tiene 1.5. ¿Listo? Y lo mismo, entonces voy a tocar este borde de acá, voy a darle M, control para copiar y en esta misma esquina la subo y le voy a decir que tiene 2.20 metros, ¿sí? O 2.5 más bien, 2.5 metros. ¿Listo? Y entonces posterior a ello voy a oprimir la tecla P y le doy clic aquí en este punto, en esta cara, y la jalo hacia adentro de la casa, ¿sí? Noten ustedes que ahí se va a colocar, esa arista se va a hundir, ¿sí? Y va a quedar de color gris. En este punto, yo si doy clic acá, entonces esa cara gris me tiene que desaparecer y me tiene que quedar un hueco como este, ¿sí? Un hueco como ese. Entonces vuelvo y hago el procedimiento. Entonces toco esta línea, M y control una vez, doy clic aquí en esta esquina, le digo que tiene 1.5, barra espaciadora, clic aquí en este borde, le digo, entonces seleccione ese borde, le digo control, eh, tecla M y control para que copie, y entonces yo aquí le voy a decir que tiene 2.5 metros o 2,5 metros, ¿listo? Tecla P, voy a oprimir la tecla P y doy clic aquí en esta cara y la jalo hacia adentro de la casa, ¿sí? O sea, hacia acá dentro de la casa. Y ahí le digo clic. ¿Listo? Entonces, hasta ese punto lo vamos a llevar. ¿Listo? En el caso de la puerta. Para salir del grupo, le doy doble clic por fuera, donde no toque nada. Puedo tocar, por ejemplo, el cielo. Le doy doble clic para salir del grupo. O simplemente estoy dentro del grupo y le digo escape. Entonces ya ahí salgo yo del grupo. Doble clic por fuera para salir del grupo o simplemente le doy tecla escape y salgo del grupo, ¿sí? Doble clic para entrar al grupo. Si me quiero salir le puedo dar doble clic por fuera
o doble clic, entonces le puedo dar doble clic por fuera, ¿sí? Dentro del grupo o le puedo decir escape. ¿Listo? Es importante que esto lo dominemos muy pero muy bien porque eh, esto va a hacer la diferencia de ustedes como artistas en que sean muy rápidos, que sean súper ágiles, que se les permita que puedan realizar una modificación sin ningún tipo de inconveniente. Claro está que hay algunas modificaciones que son bastante complejas, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener que ser muy ágiles con esto porque siempre en un proyecto hay cambios. El cliente está en todo su derecho de hacer cambios y les estoy enseñando eso porque precisamente, por ejemplo, cuando uno hace proyectos, cuando son por ejemplo en 3D Max, en Maya o en Blender, ¿sí? La cosa se complica un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque son programas que son muy complejos y no dan esa facilidad como si lo da SketchUp, ¿sí? No quiere decir que los demás programas sean malos, no. Lo que pasa es que esa es una herramienta que está hecha para ser extremadamente ágiles, ¿sí? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Ok, bien, vamos bien, listo. Entonces, vamos a crear lo que es la parte del piso y vamos a crear el muro aquí para el tema del pórtico. ¿Listo? Entonces, voy a crear primero que todo aquí el pórtico, ¿sí? Pórtico pues se le conoce como un arco, ¿sí? Por ejemplo, pórtico es el de las canchas de fútbol de los polideportivos, ¿sí? Que es un arco, ¿sí? Que tiene más o menos 2,30 de alto por, no sé, como 4 metros o 3 metros de ancho. Eh, ¿Sí? Entonces eso es el sistema porticado, son arcos. ¿Listo? Entonces vamos a crear aquí el pórtico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese pórtico? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a pararme sobre esta vista. ¿Listo? Voy a pararme sobre esta vista. Y entonces voy a darle tecla L y voy a remarcar este ángulo de acá. ¿Listo? Entonces yo voy a darle clic en esta esquina. No tienen que crear, no tienen que entrar al grupo ni nada, es solamente, o sea, vamos a hacer un elemento aparte de esto. ¿Listo? Entonces voy a darle clic aquí en esta esquina, voy a darle clic en esta otra esquina y voy a darle clic acá. ¿Sí? ¿Listo? Y a este borde, entonces noten que yo aquí puedo tocar este borde y le puedo dar 2 veces clic o 3 veces clic y me va a seleccionar esta línea y esta otra de acá. Y aquí voy a utilizar la equidistancia y le voy a decir que tiene esta parte de acá tiene punto 30. ¿Listo? Sí, ahí no hay problema. O sea, aquí esta línea acá no nos estorba para nada. Entonces, voy a darle tecla L y voy a cerrar esta cara. Entonces, doy clic aquí, cierro acá. Entonces, clic acá y cierro acá. Doy clic aquí y cierro acá. ¿Listo? Ahí aunque no lo estamos viendo, ahí hay otra cara hecha. Y aquí pues nos dio... Sí. Entonces, a algunos de pronto les va a aparecer de color gris, como por ejemplo este caso. ¿Sí? Así. Les va a aparecer así. Entonces, ahí no hay problema, ¿sí? O sea, bien, sea que les aparezca de color gris o que les aparezca de color blanco, el tal es que ustedes cuando la toquen, se ponga de color así azul, ¿sí? Se ponga así con punticos azules. Entonces yo aquí lo que voy a hacer con esto es, voy a darle tecla P y entonces voy a darle clic aquí en este punto y voy a jalar hacia afuera. ¿Listo? Y le voy a decir que esto va a tener 1.5. ¿Listo? Y voy a darle barra espaciadora y voy a darle 3 veces clic a esto y le voy a decir crear grupo. ¿Listo? Entonces,
vuelvo y repito el procedimiento. Listo. Entonces, tecla L, doy clic aquí en esta esquina, clic aquí y clic aquí. ¿Listo? Entonces hago esta L aquí. Con el seleccionador, entonces barra espaciadora, seleccionador, tres veces clic para que se seleccionen las dos líneas. Doy tecla F para equidistancia y le doy clic hacia afuera, ¿sí? Hacia acá. Entonces le digo aquí punto 30, digo tecla L y voy a darle clic aquí y luego clic acá, barra espaciadora, luego tecla L otra vez, clic aquí y clic aquí. ¿Listo? Ahí ya se me creó. ¿Listo? Toco esta L, ¿sí? Aquí en el centro interno, doy P y jalo hacia afuera y le digo que tiene 1.5 metros. Listo. Barra espaciadora, tres veces clic y clic derecho, crear grupo. Ahora lo que voy a hacer es darle al piso, voy a darle dos veces clic, doy tecla L y entonces como estoy dentro del grupo del piso, entonces voy a trazar una línea aquí, clic, clic acá y clic acá, y ahora le voy a decir con P, lo voy a jalar hasta acá. ¿Listo? Entonces vuelvo y lo hago. P, tecla P, doy clic aquí dentro de esta cara cuadradita que he hecho acá, este rectángulo, doy clic, jalo hacia acá y pongo el cursor sobre esta superficie, ¿sí? Y le doy clic ahí. ¿Listo? Pongo el cursor sobre esta superficie, mira, aquí, sube el cursor, súbelo, ahí, listo. Clic ahí, listo. Y ahora, entonces, como habíamos dicho que en el plano básico, en el boceto que tenemos aquí, dijimos que íbamos a hacer este nivel de acá, y este otro acá es otro nivel, y este acá es otro nivel. Entonces lo que vamos a hacer es que cada nivel va a tener, bueno, en este caso tiene 20 centímetros. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es, pongo el cursor, ¿sí? Entonces pongo la vista aquí así en cenital, perdón, en contrapicado, doy tecla P, pongo el cursor sobre esa superficie, doy control para crear una nueva extrusión. ¿Listo? Y a este le digo que tiene punto 20 y le digo enter. Y voy a hacer otra extrusión del mismo tipo. Doy clic acá, ¿sí? Con control, obviamente que me aparezca el más al lado del cursor para que me indique que estoy creando una nueva extrusión, ¿sí? A partir de la nueva de la otra que ya hicimos. Y le decimos que tiene punto 20. ¿Listo? ¿Esto para qué? Esta de acá, entonces quito el control, ¿sí? Oprimo control otra vez para que no me aparezca ahí un más. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es darle clic, jalo hacia acá y le digo que tiene 1 metro y voy a darle clic aquí. O sea, yo puedo darle, o sea, como yo ya le hice una instrucción a este lado de acá, entonces vuelvo y lo hago. Doy clic aquí, jalo el cursor hacia acá y le digo que tiene 1 metro. El SketchUp ya me guarda esta distancia de instrucción, ya la guarda en su memoria y yo le voy a decir doble clic acá y entonces la nueva instrucción me la va a hacer también de 1 metro. Entonces lo verifico, toco esta línea y dice que la longitud de eso es de 1 metro. ¿Listo? Listo. Vamos hasta ahí. Y ahora aquí voy a jalar esta destrucción, o sea, este piso lo voy a jalar hasta aquí. Noten que aquí cuando hay un extremo como este, él me dice que hasta ahí va a crear equidistancia limitada a 1 metro. Luego le doy clic otra vez y pongo el cursor sobre la otra superficie que yo quiero que tenga. Mire, es que aquí, yo pongo el cursor acá y entonces pongo hasta aquí y él me va a limitar esa función hasta ahí, ¿sí? O sea, esa destrucción la va a hacer hasta ahí. Le doy clic ahí y entonces voy a jalar esta de acá
y aquí me dice equidistancia limitada a 1 metro, ¿sí? Es normal que lo haga. ¿Listo? Ahí, clic. Y luego le doy otro clic hacia acá afuera. ¿Listo? Y esta de acá la voy a jalar hasta acá, al frente. ¿Sí? Ahí va a aparecer esta cara, así, de esta manera. Entonces yo lo que hago aquí es selecciono esas dos líneas, las elimino y me va a quedar de color gris. Le doy clic derecho sobre esa superficie. Vuelvo y hago el ejercicio. Entonces selecciono esta línea y esta otra de acá y le digo suprimir. Me queda esta línea en color gris. Toco esa superficie, le digo clic derecho y le digo invertir caras. Invertir caras. Clic derecho, invertir caras. ¿Listo? Y esta lineacita de acá yo la voy a utilizar para lo siguiente. Esta también la puedes eliminar, esta de acá. Entonces toco esta línea, le digo suprimir. Y esta de acá, entonces yo le voy a decir P, jalo hacia acá, le digo que tiene 1 metro. 1 metro. Y aquí en este punto la voy a jalar hacia este lado de acá y le voy a decir que tiene 3 metros. 3 metros. ¿Listo? Si de pronto ven que en este caso yo les estoy explicando y no memorizaron de pronto las dimensiones de estas partes, entonces lo van a poder ver en el video, que toda esta clase va a estar grabada, entonces van a poder adelantarlo en las partes donde ustedes no entendieron y van a poder tener en cuenta ahí esas medidas. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí en esta parte lo que hacemos es P y extruimos hacia acá, clic y clic. Listo. Listo. Ahí lo tenemos. Listo. Entonces quedo atento a sus preguntas por el grupo de WhatsApp. Ya Paula ha podido comprobar la efectividad de la asistencia remota de el soporte técnico. ¿Listo? Entonces ahí le damos escape, salimos de ese grupo, guardamos y vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Listo? Entonces quedo pendiente si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda. Entonces por favor háganme saber sus inquietudes. ¿Listo?